Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio 25 del podcast, en el cual vamos a tener como invitado a una persona que yo realmente admiro mucho, que me complace presentarles. Amplia experiencia tiene en el mundo del derecho penal. Él es el doctor Luis Fernando Bedoya. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Doctor, bienvenido al podcast, ¿cómo está? Gracias, Luis, muchas gracias por la invitación. Hombre, es un gusto de verdad que nos acompañe y bueno, estando acá en Medellín, es la primera vez que entrevisto a una persona que también se llama Luis. O sea, estamos Muy bien, tocayo. por fin en el escritorio de Luis, hay dos Luis, esto nunca había sucedido, doctor. Muy bien. Y pues me alegra mucho poder venir a Medellín, poder estar acá, que haya aceptado la invitación, me honra mucho que participe en el podcast. Y bueno, aterrizando ya directamente en el tema de nuestra entrevista, vamos a hablar un poco sobre la prueba en el proceso penal. Para poner solamente un contexto a nuestra audiencia, hemos escuchado mucho esa frase de cajón muy famosa del fin justifica los medios, y hay personas que de pronto hablan sobre este tema y dicen es que para obtener las pruebas yo puedo de pronto vulnerar garantías y puedo obtener la prueba de la manera más conveniente posible. Al final de todo esto, pues llegan unas pruebas al proceso que el juez tiene que valorar, pero mi pregunta sería, ¿cuándo se excluye un medio de prueba en el proceso? Bueno, lo primero que hay que advertir es que excluir una prueba del proceso suele tener unas consecuencias epistémicas graves porque en ocasiones pueden ser pruebas determinantes. Claro. Por ejemplo, en un allanamiento y registro encuentras la grabación del homicidio donde aparece el procesado causándole la muerte a otro. Y en general, cuando se debate el tema de exclusión es sobre temas importantes, entre otras cosas porque primero ha de establecerse que se trata de algo pertinente y luego evaluamos la exclusión. Siendo así, únicamente pueden excluirse las pruebas en el proceso cuando han sido obtenidas o practicadas con violación de los derechos fundamentales. Okay. Y, por ejemplo, un allanamiento sin la orden del fiscal o una confesión a través de tortura. Entonces, en términos generales, ese es uno de los factores de exclusión. Pero por lo que le comentaba en comienzo acerca del impacto tan negativo que tiene la exclusión desde el punto de vista meramente epistémico del conocimiento de la verdad, la Corte Suprema de Justicia ha venido introduciendo conceptos bien interesantes como el estudio de los fines de la cláusula de exclusión para resolver si una prueba queda por fuera o no. Un caso muy paradigmático de un abuso sexual ocurrido en un pueblito de Cundinamarca, en un hotel, y una niña de 12 años se asoma por el huequito que había en una pared y se percata de que el padre estaba abusando de su hija. Sí. Ahí el debate se centraba en si asomarse por ese huequito viola el derecho a la intimidad. La Corte concluyó definitivamente sí lo viola, pero si atendemos a los fines de la exclusión, no debe tomarse una medida tan grave. ¿Y cuáles son los fines de la exclusión? Entre los más importantes, disuadir a los agentes estatales y en Colombia a los particulares también de no obtener pruebas violando el debido proceso. Claro. Pero cuando, en este caso la niña, actuó más por curiosidad que por el ánimo de conseguir una prueba, entonces no se cumplían los fines de la exclusión y en consecuencia no se dejó por fuera una evidencia importante sin la cual hubiese sido imposible juzgar ese caso o por lo menos emitir una condena, como quiera, que era en esencia la única prueba y la fuente de las pruebas subsiguientes. Tremendo, es que finalmente en el proceso hay muchas pruebas, pero hay algunas que tienen un peso más relevante o algunas que pueden demostrar hechos más fundamentales dentro del proceso, y en este punto juega un papel fundamental el tema de autenticidad. La prueba tiene que ser auténtica al fin y al cabo. ¿Qué pasa si no se demuestra esa autenticidad de las partes frente a la prueba? Bueno, Luis, lo primero es que tenemos que aclarar el concepto de autenticidad porque en nuestra tradición jurídica muy formalista, por autenticidad se entendían otras cosas. De hecho, tú le preguntas o le preguntabas, porque eso se ha decantado un poco, a los alumnos y a los operadores jurídicos sobre qué entendemos por autenticidad, y solían asociarlo mucho como a la función notarial, como... Sí, a dar fe. Exacto, pero en esta sistemática donde se le presta más atención a los aspectos epistémicos,
el concepto de autenticidad adquiere un cariz mucho más material y se entiende que autenticar es demostrar que una cosa es lo que la parte está diciendo que es. Entonces, por eso la cadena de custodia deja de ser algo sacramental e incluso pueden aceptarse pruebas así la cadena de custodia no se haya seguido, el protocolo de cadena de custodia no se haya seguido. Sí. Porque aún en esos eventos es posible que una parte pueda demostrar que una evidencia es lo que está diciendo que es. Entonces, la autenticación mirada desde ese punto de vista va a depender mucho del tipo de evidencia. No ha de ser lo mismo una fotografía del matrimonio o del bautizo, que puede ser reconocido por cualquiera de las personas que están en la foto o por quien la tomó o por quien estuvo allí, Por supuesto. que por ejemplo una muestra de sangre o una sustancia roja que se encuentra en la escena del crimen, que si no se somete a cierto embalaje y rotulación, no podemos garantizar, uno, que no se ha alterado químicamente, Sí. y dos, que es lo mismo que encontramos en ese sitio. Entonces, lo más importante de esto es entender el concepto material de autenticidad, que está muy bien resumido en una frase tomada del derecho anglosajón, que consiste en demostrar que una cosa es lo que la parte dice según su teoría del caso. Claro, podríamos asemejar este concepto un poco a la originalidad de la prueba, doctor. Lo que pasa es que la originalidad es solo uno de los componentes, porque cuando decimos que autenticar es demostrar que una cosa es lo que la parte dice, ahí vas a identificar dos componentes. Primero, lo que la evidencia es ontológicamente, por ejemplo, cocaína. Claro. Pero la cocaína no es pertinente por ser cocaína. A eso tienes que sumarle lo que hemos llamado microteoría del caso, Claro. que es lo que hace evidente la pertinencia. La cocaína hallada en el bolso de Luis, y me excusa que lo ponga de ejemplo. Muy tremendo, doctor. Esa parte la edita. No, mentira. Doctor, quiero finalizar este primer cajón. Esto apenas es un abrebocas al tema de prueba, pero me parece entonces que la prueba como tal es algo que tiene que ser sometido a principios muy estrictos. Obviamente en el proceso hay que ser estrictos en sentido de permitir o no permitir que ciertas pruebas lleguen a ser valoradas por el juez, pero entonces lo que me surge ahora como duda es si esos requisitos legales de los que estamos hablando de la prueba pueden llegar a vulnerar esa justicia material. Es decir, los requisitos en la prueba pueden afectar la justicia material, que se entiende lo que estás preguntando, Sí. en el sentido de que no se condene a quien debió serlo por haber cometido la conducta, Claro. o absolver a quien materialmente no la realizó. Claro. Bueno, eso necesariamente tiene muchas aristas, pero vamos a resaltar dos. Hay requisitos que apuntan exclusivamente a las garantías del procesado. Por ejemplo, no valorar pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Ese tipo de garantías sí puede afectar el tema de la verdad. De hecho, hay autores tan importantes como Larry Laudan que sostienen que la cláusula de exclusión debería abolirse porque tiene un efecto epistémico muy grave en el proceso. Tremendo. Y es que evidencias muy importantes, a partir de las cuales pudo haberse tomado, comillas, la decisión correcta, pues son excluidas por las razones que ya hemos comentado. Wow. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos procedimientos, muchos requisitos de ley que apuntan a la confiabilidad de la evidencia. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un interrogatorio cuando es tomado por una de las partes sin ningún control y sin que la otra parte pueda formular preguntas a la luz de una teoría del caso diferente. Sí. Entonces se entiende que es mucha mejor evidencia un testimonio cuando eso es producto de un interrogatorio cruzado y cuando hay posibilidades reales de impugnar la credibilidad del testigo. En este segundo evento, los requisitos apuntan precisamente a tener más cercanía entre lo que se resuelve en el proceso y eso que llamamos verdad real. Claro. Entonces, ese tipo de requisitos, por su carga epistémica, no podemos decir que el aplicarlos a cabalidad pueda afectar el establecimiento de la verdad y la consecuente decisión. Pero finalmente entonces en el proceso llegaríamos a lo que Tarufo en algún momento menciona como verdad procesal, no llegaríamos a la verdad verdadera. ¿Esto no sería preocupante para la sociedad? Eso es preocupante para la sociedad, por supuesto, pero es una realidad inocultable. Entonces, uno tiene que ser consciente de los límites
epistémicos que tiene el proceso, Claro. porque cuando confiamos ciegamente en que el proceso nos puede llevar a la famosa verdad real o a la anhelada verdad real, pueden justificarse medidas como la tortura. Claro. De hecho, la tortura y muchas prácticas de la Inquisición estaban basadas en que podemos llegar a una verdad única, absoluta, apodíctica o irrefutable. Yo creo que los mayores avances del proceso es entender la falibilidad del mismo. Ok. Porque en la medida en que entendamos que el proceso es falible, vamos a comprender mejor la importancia de todas estas reglas de las que hemos hablado, que lo que apuntan es a mantener ese margen de error controlado. En suma, Luis, el margen de error es inherente al proceso penal. Tremendo. Lo único que hacemos los penalistas es procurar mantener ese riesgo controlado. Cuando sacrificamos todas esas medidas orientadas a que este riesgo no se desborde, muchas veces en aras de algo que llamamos justicia material, se corre el riesgo de retroceder 500 o 600 años A la tortura, en el por manejo ejemplo. del proceso y regresar a esa idea de que el fin justifica los medios, que era lo que tocabas en comienzo. Y voy a añadir algo. De las cuestiones críticas en el proceso, esto era muy notorio en la época de la Inquisición, es que se asume que la acusación es verdad, es decir, que la acusación da cuenta de la verdad y que si no se demuestra la acusación es que hubo una falla en el proceso. Y eso es bien equivocado simplemente porque la hipótesis que se incluye en una acusación es una hipótesis mucho más falible que la que finalmente se demuestra en la sentencia. Okay. ¿Y por qué es mucho más falible? Y ya para no extenderme más, porque fíjese que, por ejemplo, en la actual sistemática, la hipótesis de la acusación la selecciona un fiscal Sí. a partir de unas evidencias que no han sido confrontadas y sin que exista un control material efectivo. Tremendo. Y entonces si entendemos que esa hipótesis es la verdadera, pues todo el proceso nos parece como un obstáculo para llegar a la justicia. Hacemos una inversión que termina vaciando de contenido el concepto de proceso y de debido proceso. Muy complejo, doctor, muy interesante, y finalmente le agradezco por este primer cajón en donde nos ha aclarado muchas cosas frente al tema de prueba.